Muy buenas noches, 28 de septiembre de 2025. Vamos a dar continuidad al club de lectura, en esta ocasión revisando los últimos capítulos del libro La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Para esta ocasión vamos a analizar el capítulo 11 que tiene que ver con la forma del Estado. Esta forma de Estado que suele hablar Hans Kelsen, que se deduce normalmente a lo que se producen como normas generales. Es decir, para Kelsen, entender el Estado como una crítica no solamente significa que el Estado nace a partir de la Constitución o el Estado solamente es una legislación. Kelsen dice que hay un problema más amplio. También importa cómo se individualiza, también importa cómo se concreta el derecho en actos administrativos, es decir, en sentencias, en actos privados. Es decir, que el derecho no es un sistema estático, el derecho tiene dinamismo y ese aspecto dinámico del derecho normalmente se ve en estas normas individuales. El Estado, a través de sus ministerios, genera actos públicos. Y estos actos públicos que genera el Estado, a través de esos actos públicos, pues el Estado está haciendo una interpretación individual del derecho. Es lo mismo que ocurre cuando el juez en representación del Estado dicta una sentencia individual, que en el fondo, técnicamente, esta es una norma individual y esta norma individual pues tiene ciertos matices distintos porque es para un sujeto en particular. Entonces, Kelsen dice, estas normas individuales son parte del dinamismo que tiene el derecho. Y él habla pues de esta dicotomía entre lo público y lo privado. Entre lo público y lo privado tenemos que establecer que lo público son aquellos órganos estatales que se obligan mediante declaraciones unilaterales, es decir, que una forma de manifestar lo público es a través de los actos del Estado. Y en contrapartida, lo privado tiene algo similar, lo que analiza Kelsen, y dice, miren ustedes, entre lo público y lo privado son contratos de normas individuales, pero sin embargo, si se ponen a pensar entre un acuerdo privado y un acuerdo del Estado, con el Estado público, pues tiende a tener mayor democracia los acuerdos privados, es decir, cuando hablamos de un acuerdo de partes, en un contrato, las partes están en igualdad, lo que permite que en un sistema democrático esas partes puedan negociar las cláusulas. Que no ocurre lo mismo cuando tenemos una negociación con el Estado, porque el Estado es un ente que tiene poder y que impone a los súbditos, en este caso, a los que estamos em, obedeciendo al Estado, entre otras las críticas de Kelsen. Otra cosa que decía Kelsen, se los voy a agrandar para que se lea mucho más interesante, Kelsen denuncia que el dualismo, que ese dualismo público-privado, se use para otorgar la libertad de acción al gobierno por naturaleza de las cosas, insinuando que en público valen otras reglas, a veces contra la ley. Eso no está en el derecho positivo. A lo sumo hay dos técnicas más, la discrecionalidad política versus la aplicación judicial estricta, no dos mundos. Y esto que dice Kelsen tiene un significado muy importante, es decir, lo que él va a criticar es la funcionalidad que tiene el Estado como ejerce el derecho. Pónganse a pensar esto. Si el Estado tiene un conflicto con el derecho, y el Estado es el que está legitimado a través del órgano legislativo de crear normas. ¿No les parece incoherente que el mismo ente, poder generador de normas, tendría que crear normas para resolver su propio conflicto? Entonces, Kelsen dice que hay algo que deberíamos criticar al sistema, que no es lo mismo del derecho privado donde tenemos una estructura normativa donde todos estamos subordinados. La pregunta es, ¿el Estado bajo qué línea puede utilizar este uso de la ley? ¿Será que la ley será autónoma? ¿Será que la ley tendrá cierta vinculación política? Otro de los temas, de eso ya ingresando al capítulo 12, que tiene que ver con el dualismo tradicional de derecho y Estado. ¿Hasta qué punto podemos separar Estado y derecho?
solemos esconder más de lo que explicamos. La doctrina tradicional, lo vamos a agrandar, la doctrina tradicional que concibe al Estado como una entidad distinta del derecho, persona, con derechos y deberes, pero independiente del orden jurídico, esa visión imagina al Estado como un ente metajurídico que crea su derecho y luego se somete a él, lo que decíamos hace unos minutos. Una teoría de dos aspectos o autoeliminación estatal que persiste porque cumple una función ideológica, legitimar al poder político presentándolo como Estado de derecho justo y equitativo. Esto quiere decir que el análisis que hace Hans Kelsen a través de esa diferenciación entre el derecho propiamente y el Estado, pues tenemos que entender dos cosas. No podemos entender a Estado igual a derecho. El derecho, y esto va a repercutir mucho en el tipo de control de constitucionalidad que seguramente ustedes lo han ido revisando o que lo han ido conociendo. En todo curso de posgrado, uno de los elementos esenciales de Kelsen, cuando se hace un análisis profundo, es el control de constitucionalidad que él propone, estableciendo que, de cierta manera, independientemente de las críticas que se hacen al Estado, pues se deben separar, el derecho debe ser separado de un concepto de Estado y el derecho tiene que ser autónomo y tiene que ser garante. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Un gobierno anuncia una reforma excepcional por el bien común, se presenta como fuera del derecho para salvar el derecho. Kelsen diría, esa retórica dualista sirve para legitimar el poder, no para describir científicamente qué es el Estado. Con esto, Kelsen lo que nos trata de decir es que el derecho, por eso su libro se llama La teoría pura del derecho, debe ser autónomo al análisis de una estructura propia del Estado. Eso no quiere decir que el derecho dependa necesariamente del Estado, pero el derecho debe tener cierta autonomía. ¿Sí? Otro de los puntos que habla justamente con esta distinción es la identidad del derecho y del Estado. Kelsen desmonta el dualismo. Vamos a granar esto. Un análisis libre de metafísica muestra que el Estado es un orden que regula conducta mediante coacción, es decir, mediante un orden jurídico. Y no todo orden jurídico, esto es lo que diferencia a Kelsen, no todo orden jurídico es Estado, porque para hacerlo, el orden debe alcanzar cierta centralización, es decir, órganos especializados de creación, aplicación de normas. Y de aquí se sigue algo fuerte. Todo Estado está por definición fundado en derecho. Con esto, con esta estructura que plantea Kelsen, no se olviden que Kelsen, entre otras de sus teorías muy importantes, está la jerarquía de las normas. Para Kelsen, la fortaleza de un Estado está en centralizar sus agentes de ejecución, de coacción. No olvidemos, un Estado es aquel ente que tiene la fuerza de aplicar la coacción sobre sus súbditos, la coacción sobre el pueblo, si utilizamos ese concepto sociológico que está de moda en ciencias políticas. Entonces, si el Estado tiene la facultad, tiene la potestad, tiene el poder de ejercer coacción sobre los súbditos, Kelsen dice para que ese Estado tenga una relación de derecho legítima, pues deberá centralizarse y deberán centralizarse los poderes. ¿Sí? Otro de los temas importantes es la estructura jerárquica y la norma fundamental del derecho internacional. Porque Kelsen se pone a analizar algo muy interesante. Sobre esto no hay muchos estudios posteriores. Cuando Kelsen empieza a hablar del derecho internacional y la estructura jerárquica propia, la de Kelsen, si realmente tiene una fortaleza. No se olviden que para Kelsen un derecho ideal es un derecho que tiene un supuesto fáctico que puede ser cumplido a través de la sanción. En síntesis, el derecho para Kelsen es un enunciado normativo más coacción. La pregunta es, ¿y cómo aplicamos esto en derecho internacional? ¿Será que en el derecho internacional los estados que pertenecen a una comunidad internacional
puedan dar cumplimiento a lo que la comunidad internacional decida. Kelsen, en este caso, vamos a poner esto. Kelsen sostiene que el derecho internacional también, desde luego, es un sistema jerárquico. Primero, el derecho consuetudinario general, que está subordinado a él. Y segundo, el derecho convencional, que son los tratados. Y en un tercer nivel, las normas creadas por los tribunales u órganos internacionales cuya competencia proviene de esos tratados. El derecho internacional convencional que no coordina con el general, está subordinado a este. Y los tribunales que operan como tercer grado del sistema, la competencia fundadas en tratados. Sin embargo, independientemente de esa estructura que propone, una estructura jerárquica que propone en el derecho internacional Hans Kelsen, tenemos un pequeño problema. En la práctica, la estructura de un derecho internacional eficiente se ve limitada porque cada Estado tiene un principio fundamental, el principio de soberanía. Cada Estado es soberano de sus propias decisiones. Aún así, un Estado pertenezca a la comunidad internacional, un Estado, bajo el principio de soberanía, puede decidir inclusive cumplir parcialmente los acuerdos de un tratado, puede decidir no cumplir un tratado porque tiene una autonomía propia. Para Kelsen esto sería una crítica tremenda porque no existiría uno de los elementos fundamentales de éxito en el derecho de Kelsen, que es la coacción. Sobre esto también hay que hablar de la norma fundamental. La norma fundamental del derecho internacional confiere fuerza creadora, perdón, a las costumbres recíproca de los estados. Por eso, aunque históricamente la costumbre internacional pueda ser posterior a varios órdenes nacionales, normativamente puede fundar su validez, ojo, con la distinción historia y validez. Normativamente puede fundar su validez en costumbres internacionales. Ahora no se olviden que el concepto, uno de los conceptos más difíciles de comprender de Hans Kelsen es la famosa norma fundamental, que en muchos textos, en muchos libros, muchos relacionan la norma fundamental es igual a constitución, pero si uno va leyendo el sentido del texto de la teoría pura del derecho, podrá identificar que no necesariamente la norma fundamental en el libro de Kelsen es la Constitución. Si en nuestra vigencia, actualmente en Bolivia, por ejemplo, la norma fundamental sí es la Constitución, pero que él se hace un análisis sobre eso de la norma fundamental y él se pregunta, ¿qué validez tiene la Constitución de 2009? Y él dice, bueno, es la anterior Constitución, la de 1994. ¿Qué validez tiene la Constitución de 1994? Será la anterior Constitución. Y así un sistema hasta que llegamos a la primera constitución. Llegamos a la primera constitución y nos preguntamos, ¿cuál es la norma fundamental de validez que hace que la propia constitución tenga vigencia, la primera constitución? Y ahí es donde encontramos el concepto de norma fundamental de Hans Kelsen, que él dice que la norma fundamental está en los usos, costumbres, que tienen que ver mucho con historia, que son propios de cada comunidad. Bolivia tiene una historia a partir de 1825, a partir del grito libertario en Chuquisaca, y a partir de esto hay cierta ideología, hay una cierta con contexto. Y ese contexto se convierte en una ideología que parte de una norma fundamental. Es la primera norma fundamental y si ustedes quieren decirla de cierta manera, una norma fundamental primaria. Ese es el concepto de norma fundamental que tiene Kelsen, que en los textos es una buena aclaración, no siempre, no necesariamente una norma fundamental es la Constitución propiamente. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la norma fundamental, la que genera esa fuerza creadora de normas en el derecho internacional? Para eso, Kelsen aclara que el derecho internacional sí se aplica a los individuos, pero generalmente de manera mediata. Regula a los estados, se delegan estos, la designación del individuo, obligado a través del derecho nacional. Sin embargo, el análisis de fondo de esto tiene que ver con que en realidad para Kelsen lo ideal, lo que debería ocurrir es que el sistema internacional, el derecho internacional, debería tener un sistema de coacción y todos los estados deberían obedecer.
para que sí tengamos un sistema mucho mejor en materia internacional, que es lo que no ocurre en la actualidad. Si ustedes ven los conflictos internacionales, eh, podrán apreciar, sin ir muy lejos, Venezuela, que por más de que exista una comunidad internacional, este principio de soberanía, pues no permite a la comunidad internacional hacer coactivo. La comunidad internacional puede declarar, puede salir en la prensa y decir que repudian lo que pasa en Venezuela, pero no puede ir más allá. Entonces, la propuesta de Kelsen parece ser muy interesante. Es decir, trasladar el concepto de derecho fuerte que tiene Kelsen, un Estado fuerte, un derecho que sea, que pueda coaccionar a la comunidad internacional para que también se regule los conflictos entre países externos. Sí, y ya con esto, bueno, hemos hecho un súper resumen. Tengo tres exposiciones después de esto, así que hemos hecho un resumen del capítulo 11, 12, 13 en sus matrices más generales, esenciales. Ya con esto concluimos el libro de la teoría pura del derecho. Para fines de registro, esto se está grabando para que tengamos toda la grabación de todos los libros que vamos a ir revisando en ese grupo de lectura, que por cierto, siempre tenemos un límite entre 10 14 personas que nos siguen constantemente. Esperamos que de aquí a un tiempo este grupo siga creciendo. En el grupo de WhatsApp vamos a enviar una propuesta de libros. Para no seguir libros de filosofía, vamos a alternar con otras áreas. Puede ser que el siguiente libro sea en materia penal, materia civil o materia familiar. Libros que sean de reflexión, no libros de estudio académico. Por eso es importante aclararlo. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Vamos a acabar con esto la grabación. En breve vamos a empezar otro curso de capacitación, los que son parte al mismo tiempo del grupo de lectura y son parte de los voluntarios de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización, pues también se van a poder beneficiar con un curso de la teoría del delito, que también vamos a mandar el link al grupo de lectura. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo domingo. En esta semana se va a enviar a consulta de todos cuál va a ser el libro siguiente que vamos a leer y también los siguientes proyectos. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.